La fundación de la Ciudad de México sobre los escombros de la antigua Tenochtitlán y las condiciones geográficas de la cuenca donde se asentó dieron al territorio de la ciudad un carácter peculiar y dejaron en él una profunda huella. La Ciudad de México, representada en los planos históricos, conserva de manera sorprendente una extensión territorial similar desde 1753 hasta 1882. Allí la traza y los barrios forman un conjunto en el que, en un largo proceso no carente de conflictos jurídicos y políticos, el área urbana va ganando terreno y expandiéndose sobre las tierras de los barrios y pueblos, haciendas y ranchos, e integrándolos a ella. En este libro, Sonia Lombardo, Guadalupe de la Torre, María Gallón y María Dolores Morales nos llevan por la Ciudad de México a partir de 4 momentos, de 4 censos de población que marcan momentos simbólicos y representativos de la historia de la ciudad. Los primeros 2 durante la época colonial y los otros 2 del México independiente. Los censos elegidos, nos dicen las autoras, fueron los más completos e interesantes de los siglos XVIII y XIX. En ellos se empadronó a toda la población de la ciudad y se registró la información demográfica, además de otros datos que nos permiten conocer la división administrativa de la ciudad, los nombres de las calles, las plazas, los paseos, los barrios. Es una primera fase, entiendo así, de una investigación que es novedosa para los urbanistas, los que nos dedicamos desde el ámbito del espacio al estudio de la Ciudad de México, que es mi tarea, porque une el censo, los datos, el conteo, al espacio. Esta es la novedad. Generalmente hablamos de tamaños, refiriéndonos a áreas o a cantidades de población. Entonces, me parece en ese sentido, y quisiera de principio felicitar estos intentos nuevos de las muchachas que están aquí con nosotros, acompañándonos, de permitirnos, y por eso les agradecemos muchísimo, de saber con más precisión esta relación de la población que somos, dónde está asentada. Y claro, esta incursión al pasado, se trata básicamente de un padrón censal de 1753, del primer conde de Revillagigedo, que ocupa un plano, el más cercano posible, 1772, un plano de Alzate. Ocupa luego un censo del hijo del primer conde, del segundo conde de Revillagigedo, 1790, la Ilustración. Luego, en 1848, yo creo que seguramente por las necesidades de los norteamericanos, la presión norteamericana, se hace otro censo. Y luego termina en 1882, con un censo de 82 que ocupa un plano de 81, más o menos ahí. Antes que nada, agradecerle a María Dolores Morales, a Guadalupe de la Torre, a María Gallón, a Sonia Lombardo por haberme invitado a participar aquí en este evento tan importante. Hay libros que se componen solo de textos, letras organizadas que forman palabras, que forman oraciones alineadas en renglones, párrafos, páginas, páginas y finalmente apartados o capítulos. Hay libros que además de tener textos, incluyen imágenes para ilustrar o apoyar lo que se dice en los textos. Por su parte, las imágenes forman un amplio conjunto donde caben bocetos, pinturas, murales, fotografías, grabados, croquis, planos, mapas, etc. Hay libros que privilegian lo visual, donde las imágenes se acompañan de textos explicativos que permiten al lector espectador entender mejor o de manera más profunda lo que está mirando. Al voltear las hojas de este libro,
comencé a sudar la gota gorda, porque claramente estaba frente a un libro texto, pero también frente a un libro imagen, pero también frente a un libro imagen, texto, imagen. O dicho de otro modo, la presentación no iba a ser tan sencilla como había imaginado, porque este es un libro complejo que posibilita diversos niveles de lectura. Si uno quiere, puede enterarse con detalles sobre los cambios ocurridos en el territorio y demarcación de la Ciudad de México entre 1753 y 1882, a través de un texto en el que se da seguimiento a las transformaciones de la capital en su extensión territorial, su trama hidráulica, su entorno urbano, sus divisiones internas, sus plazas y calles. La descripción es rigurosa, al punto que es posible que el lector se imagine como un transeúnte en la vieja ciudad, capaz de atestiguar sus mutaciones en 4 tiempos: 1753, 1790, 1848 y 1882. Por otra parte, uno puede recorrer el libro solo a través de sus mapas. Evoco aquí el cuento que Borges tituló Del rigor de la ciencia. Cuenta de un imperio donde el arte de la cartografía se había desarrollado a tal grado que el mapa de una provincia ocupaba toda una ciudad y el de todo el imperio ocupaba una provincia. Con el tiempo, la refinación de estos mapas no fue satisfactoria, por lo que los colegios de cartógrafos se dieron a la tarea de levantar, y aquí cito las palabras de Borges, un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. En mapas que las autoras han elaborado concienzudamente, se localizan hitos y tramas, puntos y líneas, centros y bordes que permiten al lector ubicar calles de tierra, calles de agua, plazas, barrios, colonias, paseos, avenidas, es decir, los elementos del orden urbano que permiten identificar las permanencias y los cambios ocurridos en la capital mexicana en 130 años. El primer comentario, que parecería elemental, creo que es importante, se refiere a esta disposición conocida de la ciudad central en la periferia. Es decir, las capas poderosas, pudientes económicamente, socialmente, ubicadas en el centro estructurado, ortogonal, y los indios en la periferia viviendo en condiciones muy difíciles y prácticamente sin dejar vestigio de lo que fueron estas ciudades de indios. Varios siglos después, la situación es más o menos la misma. Seguimos teniendo la ciudad de los boyantes, la ciudad de quienes tienen una vida y una economía sana y poderosa, y la periferia, de quienes no tienen más posibilidad de ubicarse en estas zonas periféricas. Los ahora llamados ya no son pueblos de indios, ahora son asentamientos irregulares, pero las gentes son las mismas, las condiciones son las mismas y la situación es más o menos la misma. En la publicación de este libro contamos con el apoyo de diversas instituciones y personas, sin cuya contribución hubiera sido muy difícil llevarla a buen término. En primer lugar, agradecemos a las instituciones que amablemente aceptaron participar como coeditores, que fueron la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a través de Eduardo Moches, encargado de publicaciones, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, Asociación Civil, por medio de su directora, la doctora Estela González Cicero, al Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge Tamayo, en especial a la doctora Silvana Levy, y contamos también con el apoyo del Departamento de Informática de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, que cuando hicimos los planos estaba a cargo de la arquitecta Ana María Lara, y especialmente agradecemos a los arquitectos Juan Carlos García y Rubén Olmedo por el trazo y la rectificación de los planos digitales base. También contamos con la colaboración de Consuelo Sosa en la elaboración de los directorios de calles y de Cristina Huitrón en el dibujo inicial de los planos a color. Y agradecemos mucho también a la doctora Silvana Levy, a los arquitectos Roberto Ibenschutz y Jorge Legorreta, al maestro Ernesto Arechiga, sus valiosos comentarios, a Rosa María Meyer por haber moderado la mesa, y a Luz María Santos, que es la coordinadora de difusión de la Dirección de Estudios Históricos, por todo el apoyo logístico
para la organización y difusión de la presentación del libro